Buenas noches. Voy a platicar esta vez a través del ciberespacio con el doctor John Ackerman, quien forma parte, entre otras actividades, del comité que seleccionará las propuestas al Senado de nuevos consejeros. ¿Estoy bien, John Ackerman? Bueno, es un comité técnico de selección, preselección de los candidatos al INE que se presentarán a la Jucopo de la Cámara de Diputados. Eso es. Pero no puedo hablar de eso mucho, Carlos, porque es un proceso colectivo y no todavía en proceso, ¿no? No, John, no es para que hablemos de eso, sino que estoy haciendo solamente una presentación de actividades que desarrollas. Eres también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y tienes espacios de relevancia en algunas televisoras como TV UNAM, entiendo también en Canal 11, y eres articulista y pues tienes una condición que es la que provoca esta conversación, John. No puedo evitar decir que eres el esposo de la secretaria federal de la Función Pública. Por supuesto, oiga, a mucha honra, a mucha honra. Sí, yo no te lo estoy reprochando. Al contrario, por favor, salúdala. Pero precisamente por esa condición y tu carrera toda, pues también te ha significado por ser un denodado, diría yo, defensor de las políticas y el pensamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Estoy bien? Por supuesto, pero bueno, no es porque Irma Heréndira sea funcionario de su gobierno, que insisto, es un gran orgullo ser su esposo, sino que desde siempre, desde hace décadas hemos apoyado a Andrés Manuel, desde las trincheras, desde las calles y ahora desde Palacio Nacional. Por supuesto, es un gran luchador social que está buscando cambiar las cosas desde hace décadas y me he mantenido firme en esa línea, así que no es por alguna cercanía al poder, sino por una convicción social y política, así lo pondría yo. No, yo lo he mencionado solo para que quienes nos están viendo tengan claro con quién estoy hablando. Y John Ackerman tiene una cualidad que yo aprecio mucho, que pocos en las, yo diría en las cercanías del presidente de la República tienen, que es una gran capacidad intelectual para sostener una conversación respetuosa con personas que no piensan igual, porque sería muy aburrido que todos pensáramos igual, John. Así es, que viva la discrepancia y el debate, Carlos. Un gusto, como siempre, estar contigo. Que viva la diversidad. Así es, sangre de la democracia. Bien, no puedo evitar comenzar esta conversación que de alguna manera implica cierta dosis de debate, recordándote que platicando tú con Sabina Berman, le dijiste algo que me sorprendió. Ella hablaba de la conducción científica de la estrategia contra la pandemia y tú dijiste que estaba en manos de un científico. Y Sabina decía, sí, claro, los doctores que... No, dijiste, el científico es el presidente de la República. Y yo lo que te quiero decir es que nada de lo que le sé a Andrés Manuel tiene que ver con una ciencia tan delicada como es la medicina. Mira, aquí lo que estamos haciendo es respondiendo a un esfuerzo muy concertado de parte de algunos grupos opositores que quisieran hacer un contrapunto precisamente entre los científicos, que son los que conducirían esta respuesta a la pandemia, en contra de lo que sería un manejo más supuestamente político y populachero de parte del presidente de la República. Mi réplica a Sabina y a otros que piensan de esa manera es que esto es un solo gobierno y precisamente la conducción científica, la entrega, la dirección de esta respuesta a los científicos es decisión de
Andrés Manuel López Obrador. Él está conduciendo su gobierno de manera científica, tiene un gran respeto para la ciencia y está convencido él, como presidente de la República, de responder con base en el conocimiento científico. No es una persona demagoga, populachera, eso del detente, por ejemplo, que le critican tanto de las estampitas de Jesucristo, es una cercanía con el pueblo, con las tradiciones, y eso no está peleada con también ser una persona que respeta y conduce su gobierno de acuerdo con las lecciones y las indicaciones de los científicos. Eso es el argumento. No estemos generando divisiones cuando no existen de los científicos y los políticos, sino vemos este gobierno justamente en su integralidad y reconozcamos la conducción científica del gobierno, el observador, del presidente, el observador en la respuesta a la pandemia. Ya que hablas de divisiones, ¿no crees que el presidente prácticamente todos los días le pone no sé si granito de arena, porque no lo es, sino como de pólvora al encono social, con esas remisiones cotidianas a los conservadores, los vendepatrias, los traidores, los ladrones? ¿No crees que el presidente está más bien consiguiendo la desunión en lugar de la unidad? Yo creo que todo lo contrario. Este recordatorio constante de parte del presidente de que estamos luchando para cambiar las cosas, no solamente hacer un buen gobierno, que es una de sus primeras prioridades, sino también hacer un cambio político, un cambio de régimen. Lo que esto implica es que tenemos que transformar la estructura de poder social y la manera de entender el poder público y político en México. Y esto implica reconocer las fechorías de los sexenios anteriores. Yo creo que esto es absolutamente importante. Él dice muy claramente, perdón, no venganza, no rencor, pero tampoco olvido. Tenemos que tener muy claro dónde venimos y a dónde estamos, y siempre insiste eso, no me compares, ¿no? Por ejemplo, esta visita a Sinaloa, ¿no? Que le critiquen, que saludó a la señora madre, 92 años, del Chapo Guzmán, le comenta una carta en que ella está solicitando un apoyo para poder visitar a su hijo, una atención humanitaria a un ser humano. Esto se le critican al observador como si él fuera Calderón, como si él hubiera tenido un secretario de Seguridad Pública que hoy está en la cárcel en los Estados Unidos. No se valen esas comparaciones que allanan las diferencias, esas son las que dividen, porque no nos permite distinguir y avanzar, sino nos empujan hacia quedarnos en el pantano de siempre del pasado. Entonces necesitamos movimiento, la política es movimiento, no solamente hipocresía, así nos enseñaron en el pasado, de hipocresía política, de la supuesta unidad. No, la política es cambio, transformación y empujar hacia adelante, y eso es el recordatorio constante del presidente cuando menciona estas cosas, porque además no son fantasías, no son elementos. Es cierto, hay sectores conservadores que vienen de historias corruptas y que están buscando tumbar este gobierno vergonzosamente. Calderón es uno de los ejemplos, pero hay muchos que están ahí en la esfera mediática y política hoy. Pero a ver, John, ¿cómo se puede empujar hacia adelante estando anclado en el atrás o en el pasado? Y todos los días repitiendo, yo diría, el mismo disco. Tú citas el caso del saludo, me parece imprudente desde cualquier punto de vista, saludo inclusive de mano, del presidente a la mamá del Chapo Guzmán. Yo no creo en los delitos de sangre. Si yo tengo un pariente criminal, pues allá él, no tengo por qué cargar con su culpa. Y entiendo que es una señora de 92 años, etcétera. Pero me llama mucho la atención, ¿te imaginas acaso un trato semejante del presidente López Obrador a familiares de Genaro García Luna, que finalmente está acusado pero no sentenciado, ni se ve por dónde, que no sea con declaraciones de testigos protegidos, lo puedan declarar culpable?
Yo creo que sí, o sea, está muy claro. El observador está atendiendo a la señora como atiende a todos una situación humanitaria. Por supuesto, si la madre de García Luna lo pidiera la intervención, lo haría. Incluso con mismo Fox y Calderón ha tenido empatía y compasión, ¿no? Creo que fue Fox, ¿no? El que lloró de que ya no tenía protección por esta suspensión de las pensiones a los expresidentes y la eliminación de sus guardaespaldas. Se quejó Fox de una supuesto ataque a su finca y López muy generosamente, pues sí, aceptó prestarle algunos guardias para que estuviera tranquilo el presidente. López Obrador tiene un comportamiento pues, absolutamente humanitario e incluso con sus enemigos, sus adversarios políticos, porque lo que él, incluso con Trump, ¿no? O sea, se iba bien con Trump en ese sentido de una relación de respeto mutuo. Lo que él está haciendo muy claramente es generando el espacio para poder avanzar en sus proyectos importantes y centrales y no distraerse con estar en pleitos individuales, sino él quiere llegar al fondo y transformar el país a partir de sus obras y sus trabajos. Entonces, yo no veo por dónde ves tú que él esté anclado en el pasado. El hecho de que pues, él mismo militó en el PRI durante los 70s, pues no significa mucha cosa. Hay mucha gente que tiene unas militancias diferentes de jóvenes, que tenga algunos entregados a sus gabinetes, de su gabinete, que hayan participado en otros gobiernos, pues esto más bien demuestra que él está buscando precisamente esta unidad dentro de la transformación. Su transformación no es una violenta, no es una agresiva, es una transformación profunda, pero echando la mano y trabajando con todos que entren en este cambio con una buena voluntad y con honestidad, porque ahí sí no tolera nada de corrupción. No ha habido un solo caso de gran corrupción y los pocos funcionarios que han sido señalados ya han sido sancionados o separados de sus puestos. John, yo te pido, veo que tus respuestas, algo tienes, algo se te ha pegado, al presidente le hacen una pregunta y se va tendido, no solo largo, sino multitemático. Yo te pido, aguantas un momento, el espacio, el tiempo de este asalto se acabó, pues yo te pido que permanezca aquí para continuar hablando, porque creo que tengo un gran argumento en contra de tu idea de la unidad. Vamos. Sigo platicando con el doctor John Ackerman, quien hace una defensa muy vehemente de el pensamiento, las acciones, las declaraciones y las obras de Andrés Manuel López Obrador. Pero esta conversación, John, de nueva cuenta, gracias por estar en este espacio del asalto a la razón. Un gusto. La plática de ayer arrancó cuando yo puse o saqué el punto de que definiste al presidente como científico. Y tú ya lo argumentaste, pero yo te diría, no solamente su reproche o reclamo contra los aparatos generadores de energía eólica en Baja California, hace notar que el presidente en realidad no tiene gran conocimiento de la ciencia. A ver, Carlos, tenemos que todo ver en su contexto. Lo que él está haciendo es un análisis estructural de fondo de esta problemática. Él denuncia que estas generadoras de luz eólica fueron concesionadas a empresas privadas y colocadas sin ton ni son para fines de lucro, ¿no? Que no fueron colgados para un fin de sustentabilidad ni de progreso de la nación, sino a favor de intereses particulares y que también como consecuencia arruina la belleza natural que él está viendo. Estos son todos señalamientos, supongo, perfectamente correctos. Habría que ver exactamente cómo me dieron estas concesiones y cómo están esos proyectos. Déjame, por favor, hacerte una acotación. Sí. Que yo sepa, excepto el Borrego Cimarrón, pues casi nadie va a la Sierra de la Rumorosa. Y si se habla de alterar la visión del paisaje, de la postal, pues ¿qué te parece la devastación de manglares por hacer una refinería que ya desde antes está condenada al fracaso en Dos Bocas? ¿Por qué ahí sí se puede devastar? El hecho de que sea un espacio de borregos y marrones, no.
El hecho de que sea un lugar relativamente abandonado no justifica su destrucción, sino todo lo contrario. Pero no Las zonas más aisladas de la humanidad son las que tenemos que proteger precisamente para sobrevivir como especie. Tenemos que pensar en términos de la naturaleza, los derechos de la naturaleza, no solamente del medio ambiente, lo que nos sirve a nosotros los humanos, sino en general a la naturaleza. La reflexión de Andrés Manuel López Obrador es perfectamente dentro de una lógica ecológica, naturista, y además en contra de el otorgamiento de este tipo de concesiones para lucro privado y a favor de una rectoría del Estado. La transición energética en general... Esos generadores que no contaminan le dan energía eléctrica a más de 20,000 personas en donde... pues difícilmente son personas más bien de escasos recursos y tienen tarifas reguladas por las instituciones mexicanas. ¿Cuál es el problema? El problema es la privatización del negocio, ¿no? En el fondo. Pero la reforma energética, ¿de qué debiera ser tuyo o mío? Sería privado. ¿Tendría que ser de la Comisión Federal de Electricidad o de quién? Mire, la reforma energética de Peña Nieto precisamente es la que genera este tipo de negocios, ¿no? Se privatiza el acceso y la explotación del petróleo en México y también de la luz. Se generó un mercado realmente fuera de control para la generación de luz eléctrica frente a el colapso de la Comisión Federal de Electricidad y la destrucción de Luz y Fuerza del Centro por Calderón. Se destruyen las instituciones públicas y en su lugar se generan estos mercados privados que en el corto plazo, pues sí, quizás resuelven las necesidades de una comunidad a otra, pero en general le quitan la rectoría del Estado sobre esta industria tan central, tan estratégica para la soberanía nacional, el desarrollo nacional. Entonces, esa es la crítica y eso es por ese mismo motivo está construyendo la refinería de Dos Bocas para recuperar nuestra soberanía, nuestra dirección del Estado y de lo público sobre lo privado. Con una lógica energética que a estas alturas ya va siendo como prehistórica. Yo me imagino quitar todas las torres de energía eólica, por ejemplo, en Oaxaca, en la zona ya no recuerdo, de la Ventosa y todo aquello, que hay grandes oportunidades de generación eólica. Lo que pasa es que ha habido también muchas denuncias ecológicas en contra de la generación eólica en Oaxaca. Lo que pasa es que estas torres no son una bala mágica y pura que nos va a resolver el problema. También generan daño ecológico y tampoco resuelven el problema de fondo, sobre todo cuando son manejados por privados. Lo que necesitamos es una solución estructural de fondo. Y Dos Bocas, la gasolina, el petróleo, pues todavía estamos usando autos con gasolina hasta el momento en que realmente los autos híbridos y las otras formas de transporte sean de uso general y universal, vamos a poder reducir el consumo del petróleo. El mercado para el petróleo y nuestras necesidades de México durarán todavía varias décadas. Y necesitamos esa soberanía. Con la misma lógica, para preservar, por ejemplo, la siembra de maíz en México, no hay que importar maíz de otras naciones. Pero si a mí me venden el kilo de maíz en Australia a 10 pesos y en México los productores mexicanos a 15, yo prefiero el australiano. Es el caso de las gasolinas. Es más barato. Bueno, qué bueno que mencionas lo del maíz, porque eso es un caso clave, ¿no? La biodiversidad del maíz en México es un tesoro, no solamente de nuestra nación, sino de la humanidad entera. Y al acabar con esa... A ver, es difícil esta vía tener el diálogo, pero ahí lo domesticamos. Adelante, ¿sí? Ahí lo domesticamos. Sí, lo que pasa es que sí tenemos una gran biodiversidad. Ya el Senado de la República aprobó una ley de protección del maíz nativo de México. La Cámara de Diputados todavía le falta aprobarlo. Esto es muy importante. Por supuesto que se puede importar maíz o tortillas si hace falta resolver el asunto de los consumidores, pero no de manera indiscriminada.
no es una solución mágica, insisto, tenemos que valorar lo que tenemos, esta enorme biodiversidad que nos sirve muchísimo y que además fomenta la economía campesina, la autosustentabilidad, que hoy, por ejemplo, en estos momentos de COVID, de pandemia internacional, colapso económico, lo que nos va a salvar a México son precisamente nuestras comunidades de autoconsumo, de agricultura local, que van a poder alimentarse ellos mismos y también proveer de comida al central de abastos y a las grandes ciudades. Esto es lo que nos va a salvar. Entonces, tenemos que cambiar el chip con respecto al desarrollismo y la ley del mercado. ¿Y qué dices si me sale más barato comprar el maíz en Indonesia que en México? Hay que ver la calidad del maíz y hay que ver los efectos a mediano y largo plazo de esa importación, porque luego sí hay mezclas de semillas que destruyen a largo plazo nuestra posibilidad de autosustentabilidad, que eso es lo más importante. A largo plazo, cuidar a nuestro país para nuestros hijos. Y hablas de concesiones y privatizaciones como esta cosa de la concesión eólica allá en la Sierra de la Rumorosa, que solo visitan los borregos cimarrones, ¿eh? Yo nunca he visto turisteando ahí a ningún morenista, ni a ningún priista, ni a ningún panista. Eso es, en fin. Pero ya que hablas de estas privatizaciones y todos los abusos que se cometieron en el pasado, ¿por qué no hay nadie que esté bajo proceso por eso? ¿Por qué todos los días el presidente habla de los abusos que hubo y no hay ningún abusador que esté siendo perseguido por la justicia? Mira, evidentemente los diputados y los senadores que aprobaron la reforma energética 2015, pues serán juzgados por la historia, incluso que yo creo que la historia es una abstracción. Mira, como parlamentarios no están sujetos a un juicio penal. Se podría en su momento hacer un juicio político, pero sus decisiones son políticas, fueron dentro de la institucionalidad autoritaria de aquel momento. Es muy difícil y sería muy desgastante invertir tanta energía y esfuerzo en estar enjuiciando cada uno de ellos, ¿no? Lo importante, y así lo ha señalado muy claramente el presidente de la República, es ir adelante. Él mismo está respetando esos contratos leoninos, muchos corruptos. La mayoría de ellos, uno de los contratos que cambió, por ejemplo, es el que casi le costó la cabeza a Bartlett con respecto a la renegociación de los ductos que habían firmado con el gobierno de Peña Nieto. Entonces sí están haciendo algunos ajustes, pero lo importante es que hacia el futuro, ¿no? Si es que se hagan otros contratos, esos contratos sean realmente en beneficio del pueblo mexicano y no de los amigos de quienes están en el poder. La gran corrupción, eso es lo que caracterizó el viejo régimen y eso es lo que vamos a acabar ahora, no solamente el presidente de la República, sino todos nosotros. De eso se trata la cuarta transformación, querido Carlos. ¿Qué piensas, John Ackerman, de la consulta desde mi punto de vista fraudulenta, ilegal, en que una ínfima minoría de bajacalifornianos y en la que justifica el presidente el cierre de la cervecera en México? Mira, eso es una facultad del gobierno, autorizar o no este tipo de operaciones. Es una empresa que iba a generar... Es una empresa que iba a generar un enorme daño a las comunidades aledañas, que estaba recibiendo protestas desde hace años, ¿no? El gobierno dice, pues yo no voy a entrar de manera autoritaria y decidir sí o no, a favor de un lado u otro, sino voy a abrir esa consulta a la población, así como lo ha hecho en otras ocasiones del aeropuerto internacional, de la hidroeléctrica, por ejemplo, en Morelos. Y estos ejercicios de consulta son muy legítimos, muy importantes. No hemos reformado todavía la Constitución y las leyes para facilitar la aplicación más plena de las consultas en muchos temas, pero mientras actúen los legisladores, por lo menos vamos a hacer estas muestras desde el Poder Ejecutivo de tomar en cuenta la opinión popular y ciudadana. Yo creo que eso es mucho mejor que simplemente estar imponiendo decisiones. No creo que sea popular ni ciudadano consultar a unos cuantos para que decidan algo que afecta a muchos. Pero John, yo creo que eres tan buen polemista y tan, yo diría, tan decisivo en lo que platicamos, que yo te pido, tengo 2, 3 temas. Uno de ellos es la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna imagínate, con Felipe Calderón. Si te parece bien, con ese pie de arranque, nos echamos un tercer asalto a la razón, si tú quieres.
Lo que tú digas, a tus órdenes, Carlos. Te agradezco mucho que John Ackerman me diga a mis órdenes, me alivia un poco porque yo ya les estoy teniendo miedo. No tenga miedo usted, no, esto es una democracia, hay que acostumbrar a vivir en ella. Muy bien, yo estoy acostumbrado desde siempre. Muchas gracias. Tienes la cualidad, una cualidad de la inteligencia que es la tolerancia y la disposición al diálogo. En este caso, conmigo, a quien muchos de tus, no sé si tú milites en Morena, pero yo diría de tus correligionarios o de tus camaradas de pensamiento político ideológico moreniano o López obradorista, me endilgan todo tipo de descalificaciones porque no tienen la menor idea de lo que es la libertad. Yo pienso que a muchos en el movimiento en el que militas les da pánico la libertad, en este caso la libertad de opinión, porque el presidente suele decir que las opiniones en contra de lo que él dice o hace provienen de periodistas corruptos, de intelectuales orgánicos, de de la mafia del poder, de los cínicos, bueno, en mi caso, yo no tengo ningún empacho en decirte que simplemente llevo poco más de 51 años siendo periodista, nunca nadie me ha censurado y jamás yo he hecho algo que me diga el gobierno que deba hacer. A partir de lo cual, como dije anoche, yo digo, si el presidente propuso una tregua y se refirió a Felipe Calderón y llegó a decir que ojalá Calderón se disculpara por una pregunta que planteó en las redes sociales, Calderón se disculpó y dice, le acepto que la tregua y que tal, se disculpó. ¿Qué no sería una buena oportunidad para que el presidente López Obrador le bajara esa imagen pendenciera que tiene y cuando menos se tomara una foto con Felipe Calderón, a quien le cuelga un fraude que jamás nadie ha podido demostrar? Bueno, un par de puntos. Primero, qué bueno que aceptes, Carlos, que no has sido víctima de ninguna censura ni presión en este gobierno. De ninguno, desde que estaba en la presidencia. Imagínate, yo empecé a trabajar el último año de Gustavo Díaz Ordaz. Me parece muy bien, es un reconocimiento de los tiempos auténticamente democráticos que estamos viendo hoy, porque antes no era así, pues tú tenías suerte, fortuna, de evitar este tipo de presión de gobiernos pasados. Yo y muchos más fuimos censurados y muchos incluso asesinados por un gobierno autoritario despótico que por fin ya se fue a partir del 2018, y nueva democracia, justamente, pues alguien como tú, un opositor, como yo lo fui en un régimen pasado. No, yo soy periodista. Bueno, está bien. Si esto fuera un gobierno autoritario como el otro, pues sí, estarías perseguido, censurado, pero no, de ninguna manera. Este gobierno, este nuevo momento, es un momento de diálogo, de debate. Te agradezco, Carlos, haberme llamado. Tú también has venido a mi programa, que sigue con este debate frontal y crítico y abierto, porque de eso se trata. Ya me invitarás de nuevo al tuyo. Sí, claro, por supuesto. A ver si vienes al 11, ¿no? Ahí a Johnny Sabina, ahorita que regresemos después de la ¿cómo se llama? De la contingencia. Pero, en fin, aquí estamos dialogando. Este espacio no pudo haber existido antes. Sí, cómo no, existían ni muchos. Lo que pasa es que Carlos, tú no... joven. A ver, dime cuántas veces me llamaste a mí o a los periodistas opositores durante el año pasado. Te voy a decir, yo te invité y la relación entre tú y yo comenzó a partir de tu papel relevante, sin duda, con lo que has hecho en TV UNAM y en Canal 11. Como articulista, no, yo no invito articulistas, imagínate cuántos hay. Solo en Milenio habemos como 90.
En fin, he señalado los tiempos de este diálogo, lo aprecio y lo agradezco. Con respecto al encuentro que visualizas, que sueñas entre López Obrador y Calderón, bueno, podría ocurrir, desde luego, pero desde mi punto de vista como analista, tendría que pasar bastantes cosas antes de eso. Tú, por ejemplo, ya estás poniendo condiciones, estás diciendo que para que lo que implicaría esta reunión sería una especie de exculpación o de olvido del fraude de 2006, ¿no? No, sería mandar una señal de unidad al país. Así es, pero aquí, por ejemplo, yo creo que ni López Obrador ni la gran mayoría del pueblo mexicano va a olvidar del fraude de 2006. Esto es un hecho histórico, que ha sido reconocido. Eso es falso. Si yo fuera el observador, que no lo soy, ni le aconsejo en estos temas, por supuesto que yo no me reuniría con Felipe Calderón hasta que no solamente pide disculpas de alguna noticia falsa que difundió en las redes sociales, sino una disculpa por el fraude de 2006 y por la guerra supuesta, por el baño de sangre que generó entre 2006 y 2012. Si Felipe Calderón realmente es capaz de autocrítica, ahí sí ya podemos hablar. Pero simplemente un pacto entre expresidente y presidente actual por demostrar unidad, pues no, porque Calderón está cómplice en mucho del desastre que todavía estamos viendo hoy en México. Pero me llama mucho la atención que insistas en un fraude que nadie pudo demostrar nunca y que aritméticamente pues no existió, punto. Y Calderón tampoco pudo demostrar nunca su victoria limpia. Sí, cómo no. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nunca aceptó hacer. Lo avalaron. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación jamás aceptó hacer el recuento completo de la votación que millones de personas pidieron en las calles con masivas movilizaciones callejeras todas las semanas durante el verano 2006, exigiendo voto por voto, casilla por casilla. Nosotros teníamos nuestra hijita de, ¿cuántos años tenía en ese momento? 3 años. Ella gritaba en las marchas, voto por voto, quesillo por quesillo. Estaba ahí, tanto, ¿no? Hasta en sus cumpleaños era su canto de la vida, de felicidad, de protesta, de dignidad. El Tribunal Electoral dio la espalda y una gran cantidad de los intelectuales de este país, algunos ahora consejeros electorales, dieron la espalda a esta exigencia de transparencia y democracia, y Felipe Calderón mismo jamás aceptó esta posibilidad. Entonces eso dejó una mancha terrible en nuestra historia y después lanzó esta guerra contra el pueblo mexicano precisamente para tapar esta falta de legitimidad. Así como Bush invadió Irak, Calderón atacó al pueblo para recubrirse y generar una legitimidad falsa a partir de la militarización. Esto es un legado terrible y hoy sigue atacando a la democracia con sus estrategias de guerra sucia, de golpe blando en contra del presidente actual. Todas las guerras son una marranada, todas. Pero más allá de eso, pues te recuerdo un dato. Es el jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Lázaro Cárdenas Battel, quien como gobernador de Michoacán le pidió a Calderón la intervención militar en Michoacán y ahí comenzó la llamada Guerra de Calderón. ¿Por qué? No. Bueno, no vayas a echar la culpa a Lazarito Cárdenas Battel por la guerra de Calderón. Háblalo con él. Yo lo he hablado con su familia. Esto no es cierto. Mira, en estas cuestiones tú sabes muy bien, un gobernador tiene muy poco poder. Felipe Calderón es de Michoacán. Él es el que decidió iniciar su guerra irresponsable en contra del pueblo mexicano, no en contra del narcotráfico, en su estado natal. Y Lázaro Cárdenas... Perdón, no hubo una masacre contra el pueblo con Calderón, hubo enfrentamientos entre militares y delincuentes, que no es claro. Oye, Carlos, ¿pero por qué defiendes a Felipe? No defiendo. Yo entiendo que cuando era presidente tenía mucho poder, pero hoy ya no tiene. Defiendo la información que yo he trabajado. Yo di a conocer, lo dimos en Milenio Televisión, los videos de cómo macheteaban y descuartizaban vivos a soldados, a marinos, a policías federales, los narcotraficantes de Michoacán.
A partir de eso yo digo, pues no, la guerra no fue contra el pueblo, fue contra los criminales en todo caso. Pero más allá de eso, a mí me llama la atención, John Ackerman, aprecio mucho esta conversación, porque tengo oportunidad para decirte, ¿por qué hablan del presidente de la República pues para abajo, con respeto a ti, pero hasta abajo, como si la democracia hubiera empezado en México en 2018? Pues es justo mi hipótesis, Carlos. Entonces, ¿cómo llegaron? Mira, publiqué un libro hace unos años, mira, aquí lo tengo, ya desde 2015, que se llama El mito de la transición democrática, que justamente es sobre esta fantasía de que la democracia inició en 97 o en 2000. Aquí lo que vivimos en esa época fue una alternancia entre fuerzas políticas, una alternancia que ya estaba dentro de la forma de autolegitimación del sistema autoritario mexicano de muchos años, así como hubo un péndulo dentro del régimen del PRI entre presidentes más populistas, más de izquierda, y más de derecha, más neoliberales. Este fue una continuidad de ese péndulo, movimiento pendular del viejo sistema autoritario neoliberal. Y es hasta 2018 en que por la primera vez en la historia reciente de México, que en realidad la oposición gana una elección y además de manera plenamente legítima con estos votos. ¿Tú crees que se dará la cuarta transformación con los índices escandalosísimamente crecientes de violencia que hay en México? ¿No consideras que la actual estrategia del gobierno federal es un rotundo fracaso y que por eso se piensa, ¿por qué si señalan a presuntos culpables no los procesan? ¿Por qué se consiente la impunidad? No, eso no es cierto. Sí están procesando muchos presuntos culpables. Está en la cárcel hoy Rosario Robles, Romero de Champs, el abogado Collado, Lozoya, García Luna. No García hay Luna un acto de impunidad. La justicia mexicana, fueron los gringos. Los gringos efectivamente son los que lo agarraron en la cárcel, pero en México también hay investigaciones abiertas en su contra. Entrevistamos a Gers Manero hace unas semanas en Alcalá 11 y fue perfectamente claro que no hay ningún pacto con nadie, que caiga quien caiga, él va hasta el fondo de cualquier delito que se haya cometido, ¿no? Entonces no es cierto que haya impunidad. Hay sistemas de justicia colapsadas de una historia de muchos años de descuido, justamente lo que hizo Calderón, el mandar a los militares como un gran macho para resolver el problema, y no resolvió el problema de fondo, las instituciones. Ya parece que vas a sacar a Antonio López de Santana. Que ahí viene la raíz. El asalto de este programa tercero se acabó. Solo te pido, apelo a tu carácter, que sé que lo tienes, y a ver, ahora vamos al último round. Un cuarto programa. Bueno, está bien, de acuerdo, vamos. Está aquí platicando desde el lunes para ustedes, porque encarna John Ackerman todo lo que usted crea que es el obradorismo, y me da mucho gusto hablarlo con una persona que tiene el rasgo de la inteligencia que más aprecio, que es el de poder hablar con quien no piensa como él. Y yo no pienso como tú, John, y tú fuiste a la escuela, eres un hombre titulado. Yo mi única licenciatura es en manejo, John Ackerman. Pero soy reportero. Y como reportero, yo veo, por ejemplo, que en las conferencias mañaneras del presidente, no sé por qué se permite una batería de falsos periodistas, más bien blogueros muy lamentables, disque periodistas, y se le da mucha importancia al vecindario cibernético. El propio presidente se ve que está muy metido en una cosa que no tiene nada que ver con el periodismo, que son las redes sociales. Y le dan pie para soltar todo lo que le oímos cada mañana, y se le da poca voz a periodistas genuinos de lo que le llaman prensa o medios tradicionales. ¿Qué piensas de esto? Eso no es cierto, todos tienen la misma oportunidad de hablar.
Lo que pasa es que los que están acostumbrados a ser los únicos que pueden preguntar, los únicos que tienen el acceso a la información privilegiada, los únicos que pueden dialogar con el presidente, ya tienen que compartir el espacio, pues, con un grupo mucho más amplio de periodistas. Yo no creo que ni tú ni yo podemos definir dónde termina o empieza el periodista profesional. Tú mismo estás diciendo que pues no te titulaste en comunicación, sino que tienes una práctica de muchos años. Hay muchos otros periodistas que tienen programas diarios en la tele, en la radio, que estudiaron derecho, arquitectura o alguna otra carrera o ninguna carrera, ¿no? Yo estudié derecho, sociología, filosofía, no tengo tampoco la carrera de comunicación, pero comunicamos, somos periodistas. Yo creo que esto no lo podemos apartar para un grupo muy específico solamente de los palomeados por el señor. Tenemos que abrir el espacio, tenemos que reconocer que el ambiente mediático es diferente ahora, no es solamente uno que transmite, sino es un diálogo. Y estos blogueros, youtuberos representan el nuevo escenario mediático. Puedes criticarlos, debes criticarlos, pero no censurarlos ni callarlos. Perdóname, John. Para ejercer el periodismo no se requiere título profesional, es un ejercicio de libertad, libérrimo y hasta libertino. Estoy formado y yo aprendí a leer con periódicos desde los 4 años de edad, periódicos y poemas. En el caso de los blogueros de que hablo, digo que no son periodistas porque lo que suelen hacer es lamerle los pies al presidente, porque le hacen preguntas equiparándolo, haz de cuenta, con Superman, con Batman y con Robin, porque son verdaderamente gacetilleros. Eso le decíamos nosotros a los jilgueros en los medios periodísticos del PRI o del PAN en los gobiernos anteriores. Es decir, oye, Carlos, que no merece ninguna consideración profesional porque solamente se ocupan de hacerle la barba al poder. Carlos Marín, tú bien reconoces que a ti te acusan de lo mismo, de estar haciendo la barba no del presidente, sino de... Pero yo lo puedo demostrar. A ver, pero hay diferentes poderes, Carlos, ¿no? El único poder no es el que está en el Palacio Nacional. De hecho, yo me atrevería a decir que él está luchando contra el poder. Los verdaderos poderes hoy en el mundo son el capital financiero internacional, los grandes oligarcas en México, en el mundo, y recibir dinero de ellos también te compromete. En gobiernos pasados, pues tú estuviste mucho más cercano al poder que hoy. Entonces no podemos estar tampoco juzgando a los periodistas de acuerdo con su relación con uno u otro poder, sino tenemos que evaluarlos en su calidad periodística. A algunos les gusta escuchar a Carlos Marín, a otros les gusta escuchar a estos blogueros. Tienen audiencia, eso no lo puedes negar. Tienen mucha audiencia y que estés en desacuerdo con su posición con respecto al observador no es motivo, ni razón, ni pretexto para censurarlos ni sacarlos de la mañanera. Tienen que estar ahí, es un buen símbolo democrático y así vamos avanzando y cada quien ya elegirá a quién escucha y a quién critica. Bueno, que se le hacen observaciones como ir en contra de las recomendaciones de su equipo científico respecto al COVID-19. Yo creo que una observación, una crítica es más bien pues en la inquietud de que no se vaya a enfermar el presidente, pero ver que esa crítica o ese señalamiento es como si fuera de un adversario, un vendepatrias, un enemigo, me parece desproporcionado. Pero déjame decirte algo, John. ¿Tú aceptas la premisa de que el presidente es juarista? Te voy a demostrar que no. Bueno, lo que él dice es que él está repitiendo inspirado en Juárez, ¿no? Así como Juárez separó la iglesia y el Estado, él busca separar el sector público y privado y recuperar la vocación social y pública, universal, del Estado mexicano. Eso es lo que él dice, no pretende llenar los zapatos de Juárez, sino está inspirado, así como Juárez cambió la historia, él también quiere cambiar la historia, pero en otro contexto. Déjame hacer esta observación. Los poderosos de México, del Consejo Coordinador o el Consejo Empresarial o las cámaras pues empresariales le solicitaron pues prórrogas para pagar sus impuestos y él dice que nomás ni de lejos, que no. Y yo te digo que la intervención francesa en México se dio porque Juárez le decía:
a las potencias de entonces a las que le debía, que eran Francia, Inglaterra y España. Les decía, denme oportunidad de reconstituir aquí la economía y poderles pagar. Así es. No, decían ellos, vamos por las aduanas de México, la Tampico, Veracruz, etcétera. Vamos a invadir México. Oigan, no, pues me van a ahogar porque no voy a tener dinero para pagarles. Esa es la razón que se dio para la intervención francesa. Solamente Inglaterra y España con el general Prim a última hora dijeron, esta es una guerra insensata, nos retiramos. Pero Napoleón III apoyó la invasión a México y la usurpación del poder con Maximiliano. Yo digo, ¿por qué el presidente no toma en cuenta el pensamiento de Juárez para darle respiro a las empresas en esta crisis económica que se está enfrentando ya? Suena amenaza, Carlos, eso. Estás diciendo que si él no da este respiro, según tú, a las grandes empresas de México, ellos van a echar mano de sus redes internacionales para acabar. No, pues es que tú lo estás poniendo ahí. Mira, López Obrador ha sido... No hay ningún poder que pueda tumbar al presidente. López Obrador está siendo muy claro. Si vamos a rescatar a alguien, van a ser los pobres y los vulnerables. Los empresarios deberían dar más, no menos. Deberían pagar sus impuestos y aparte también pagar los salarios de las personas que tienen que estar resguardadas en sus casas y aparte ayudar a comprar más ventiladores y material médico. Los empresarios han ganado mucho en este país como para que ahora, en momentos de crisis, nos den la espalda. Tienen que contribuir más, no estar exigiendo más limosnas. No le están pidiendo ningún rescate. El presidente inclusive dice, no va a ser otro Fobaproa. Paréntesis, el Fobaproa fue rescatar a los ahorradores de la banca, no a los banqueros. Fue para que el dinero no se hiciera pinole y todos los ahorradores mantuvieran su dinero. Pero más allá de eso, actualmente... Eso es falso, Carlos. Seguimos pagando hoy a los bancos. Sí, la deuda Hoy hay que seguir pagando. Bueno, entonces que desconozca ese pago como desconoció la cervecera en Mexicali. Yo creo que no lo hará. Pero olvidándonos ahorita del Fobaproa, ningún empresario le ha pedido que lo rescate. ¿Por qué se trepa en el discurso de que quieren que lo rescate? No, piden que les dé plazos para pagar los impuestos. A ver, ¿no tienen dinero los grandes empresarios de México para pagar sus impuestos a tiempo? O sea, el COVID les ha sacado totalmente de balance sus ingresos. Yo no creo que sea cierto. Que demuestran caso por caso, si tú me enseñas un empresario que no puede pagar sus impuestos por culpa del COVID, pues claro, adelante. Pero estos grandes empresarios son inmensamente ricos, han tenido décadas de estar saqueando este país. Ahora tienen que entrarle al juego democrático, institucional y regresar un poquito de lo que han ganado todos estos años. Perdón, ¿sí sabes que ningún gobierno en ninguna parte del mundo crea riqueza o no lo sabes? La riqueza son las empresas que tienen empleos y con eso se generan salarios y se mueve la economía y se mueve el mercado y se mueve el consumo. Bueno, esto es la teoría de von Hayek. Von Mises y von Hayek que estás diciendo aquí, pero bueno. Aquí sí, perdóname, Marx para principiantes. La economía es el motor de la historia. Así y yo no sé qué parte marxista tengas, pero no puedes negar lo que te estoy diciendo. Mira, López Obrador ha jurado desde el primer día que no va a aumentar impuestos, no va a intervenir en la autonomía del Banco Central, no va a contraer deuda. Ursúa, su ex secretario de Hacienda, está hasta citando la Biblia, exigiendo al gobierno López Obrador que contraiga deuda. No. López Obrador es muy responsable y no quiere caer en las garras de los financieros internacionales. Pero sí, tiene todo el derecho de pedir una aportación, una solidaridad, de acuerdo con la ley, de que simplemente los empresarios paguen los impuestos que deben, no es mucho. Los empresarios no deben estar rogando nuevos plazos, deberían, al contrario, dar más y apoyar de manera solidaria, que demuestren al pueblo que a ellos también les importa el bienestar de la sociedad. Pero perdón, John, los que tienen restaurantes, servicios turísticos. Bueno, es otra cosa. Permíteme, no, pues esos no tienen por qué, no tendrían por qué no concedérsele, darles plazos para pagar sus impuestos, John, porque es precisamente la petición que Juárez le hizo a las potencias. Hay todo un sistema de estímulos a los micros en pequeñas empresas que ya se está
en camino de hacer en este mes de abril. Hay una atención directa al sector social y a los microempresarios. Lo que pasa es que si estás dado de alta en Hacienda, estás pagando tus impuestos anuales, qué bueno, pero no entras en estos pequeños empresarios. Ellos están en otra categoría y el gobierno los está apoyando de manera directa. Entonces, préstamos con dinero que tienen que devolver. Sí, pero préstamos muy blandos y también van a haber seguramente contribuciones directas. Y están adelantando las becas a las de la tercera edad, a los estudiantes. Sí. Están adelantando todos estos apoyos sociales para salir de esta crisis económica. Y con eso habrá menos delincuencia, ¿verdad? John, el tiempo ya y nos echamos la semana. John, sí. Te felicito, te mando un abrazo cibernético y espero pronto me invitas a platicar en los programas que tienes. Este hombre está acaparando los medios oficiales de información. Tampoco. Muy bien, claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y buenas noches.